Cristian, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo estás? Perdón por la hora. ¿Qué hora es? ¿Estás en Estocolmo? Sí, estoy en Estocolmo. Son las 02:55. Bueno, muchas gracias por estar despierto, probablemente por culpa nuestra. ¿Hace mucho vivís en Suecia, Cristian? Sí, me mudé en el 2011. Bien. ¿Y trabajás en el sistema médico sueco? Claro, yo soy médico emergentólogo. Trabajo en el hospital de más alto flujo de pacientes de toda Escandinavia. Y aparte soy investigador en el Instituto de Karolinska, que es el instituto que entrega el Premio Nobel de Medicina. Ah, mira vos. Cristian, Sí. cuando seguramente seguirás lo que viene sucediendo aquí en Argentina, cuando ves los números de COVID de Argentina, ¿qué pensás, qué opinás, qué sentís? Bueno, obviamente que siento impotencia y tristeza por mi país, ¿no? Yo tengo mi madre, mis hermanos viviendo todavía en Argentina. Eh, Mi hermano tiene un hijo de 2 años que está encerrado, que estuvo encerrado. Mi mamá, una mujer mayor que no ve a su nieto desde febrero y me genera tristeza e impotencia, y sobre todo porque Argentina lamentablemente no está viendo las variables a corto y a largo plazo. O sea, la mortalidad a largo plazo no la está teniendo en Ah, cuenta en la ecuación, ¿no? Con la cuarentena que está llevando adelante solamente va a generar más muertes. Y sobre todo que el objetivo de limitar las muertes por coronavirus a corto plazo tampoco se está cumpliendo. Nunca va a llegar al famoso pico del que se habla si sigue con la misma política. Suecia hace un montón llegó al pico y hoy en día ya no tiene casi muertes por coronavirus. En Suecia se mueren más pacientes por accidentes de tránsito que por coronavirus. Y Argentina no está tan lejos de alcanzar a Suecia. En ese sentido, el problema de Argentina es que Argentina destrozó la economía y sigue promoviendo la mortalidad a largo plazo. Y es eso lo que me preocupa un montón. Sobre todo el daño que le está haciendo a los niños al prohibir las clases en las escuelas, ¿no? Cristian, no te quiero preguntar qué se debió haber hecho, te quiero preguntar, porque eso bueno, es una discusión posterior, sino qué debería hacerse ahora. Si el gobierno argentino te consulta, que bien podría hacerlo el gobierno argentino, consultar a gente como vos, ¿qué le propondrías, qué le sugerirías? Lo que yo sugiero, bueno, mi investigación, para poner en contexto mi respuesta, se basa en estudios analíticos basados en software, donde nosotros hacemos estimación de riesgo para poder determinar la sintomatología, Mm, si la sintomatología encaja para poder hacer diagnóstico de sepsis temprano, para darle antibióticos tempranos al paciente y así poder bajar la mortalidad. mm. Mi propuesta es hacer estudios analíticos de riesgo en Argentina, en cada intendencia, donde a través del riesgo, que vos proyectás tu riesgo, vos fortaleces tu sistema de salud, y una vez que está fortalecido el sistema de salud, vos tenés que permitir a las personas que puedan Claro, estar afuera creando inmunidad que sí, lo sí. hagan. Por Ujú. ejemplo, para poner un ejemplo, en ese caso, Fabián, los niños no mueren por coronavirus. Un niño sano que, que, que está bien está bien nutrido, no muere por coronavirus. La mortalidad de niños es inexistente desde el punto de vista estadístico, ¿no? Ujú. Eh, y entonces, los adultos los adultos jóvenes o los adultos que son sanos, que no tienen enfermedades de base, tampoco mueren por coronavirus. Entonces son esas personas que pueden generar los anticuerpos en la población y generar la inmunidad, y deberían estar haciéndolo afuera, ¿no? Y una vez que esa inmunidad se puede generar en mayoría en la población, es ahí cuando la letalidad del virus baja, ¿no? ¿Qué es lo que pasó en Suecia? Hoy en día, si bien al principio Suecia tuvo una mortalidad bastante alta para ser el país escandinavo, para ser un país escandinavo, hoy en día los números son 2 muertos por día, 4 muertos por día, que son con testeos positivos. Y si miramos, no quiere decir que hayan muerto por la enfermedad de base, o sea, no murieron por la infección primaria, sino que mueren con un testeo positivo. Y son generalmente personas ancianas que se hubiesen muerto por cualquier otro tipo de De infección. dolencia.
Claro. Pablo. Claro, Yo y creo, entonces, Cristian, que es muy erradicó difícil la muerte, por así decirlo. hacer cualquier tipo de comparación porque, bueno, somos un país pobre, previo a la pandemia, desde hace muchos años, con muchas carencias, y después también está el manual argentino donde todo el mundo sabe cómo manejarse, y yo no me contagio, y yo hago lo que quiero, y si vos me decís que acá no, yo digo que acá sí. Es realmente muy complejo y muy difícil. El tema que yo veo que no podemos romper una meseta que es muy alta y que estamos en el momento de mayor cantidad de casos, mayor cantidad de contagios, y llevamos una vida semiplena, sin clases, por supuesto, como bien vos decís, y con algunas actividades que son imposibles en todas las partes del mundo. En este momento, ¿la única solución cuál es? ¿Testear para evitar que en el futuro los números sean peores o vamos a mantener una curva ascendente todavía? Pero primero a ver, si entendí tu pregunta, la solución es testear. Esa es la pregunta, ¿no? Sí. Uno tiene que, cuando hace un testeo, tengamos en cuenta, por ejemplo, el hisopado con la famosa, el que se hace en la nariz con la famosa PCR que le llaman, ¿no? Sí. Uno tiene que saber para qué lo hace el testeo. En Suecia no se hacen testeos masivos. Ah, mira. De las personas que se testean en Suecia, uno hace el conteo de que aproximadamente 10 personas más de esas personas son portadoras de este virus. Entonces, exactamente las cifras Claro. que son positivos no se conoce, ¿no? Y a ver, este virus tiene una propagación importantísima que todos lo conocen, que si testeamos a 10 personas hoy en día, seguro 4 dan positivos y nunca se van a enterar, ¿no? Claro. Claro. Entonces son personas... hacer testeos masivos es imposible porque primero que tiene un costo altísimo y segundo que muchas veces no tiene un objetivo claro, ¿no? Claro. Ahora, Acá no- sí. No, la Sí, pregunta, acá la lo pregunta importante que para es que mí el es la que enfermo importa al mundo entero, ¿no? Que tiene que ver, en la Argentina se habla desde siempre de esto, es la vacuna. ¿Hay una perspectiva? ¿Cuándo va a estar? ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa con las diversas vacunas en el mundo? La rusa, la alemana o estadounidense, la de Oxford. ¿Qué pasa con la vacuna? La vacuna, a ver, Suecia obviamente que colabora con la investigación acerca de la vacuna, pero cuando uno produce vacunas, como cualquier tipo de medicamentos, uno no solamente tiene que ver que el medicamento tenga un efecto positivo, en este caso que la vacuna produzca anticuerpos, sino que uno tiene que ver que no tenga efectos negativos que sean letales. Claro. Y cuando uno produce una vacuna, los efectos negativos pueden tomar años en manifestarse. Entonces, a la comunidad científica, a nosotros que realizamos investigaciones, el hecho de promover una vacunación con una vacuna donde todavía no existe demostrado que haya efectos negativos letales o que no se sabe cuáles serían los efectos negativos letales, es algo que genera muchísimos interrogantes y mucha preocupación, ¿no? Suecia no está promoviendo una vacunación Mira. en este Doctor, momento. doctor, volviendo a la Argentina, en su diagnóstico usted decía que nosotros vamos a tener más muertes en el futuro, letalidad futura. ¿A qué se refería concretamente? Yo me refiero, a ver, pensemos en los niños encerrados o los niños que no van a la escuela. No hace falta ser investigador para entender que el ir al colegio para el niño tiene que ver, también abarca el desarrollo psíquico y motriz del niño, ¿no? No es solamente recibir un contenido teórico, sino que el niño también desarrolla su parte psíquica y motriz. El niño que está en la casa, que no va a la escuela, es un posible asesino, un posible suicida el día de mañana. Y son personas que son posibles ignorantes, que son los que van a llevar van a llevar adelante el país el día de mañana. Entonces, las personas de hoy de 40, 50 años que toman estas decisiones de que los niños no vayan a la escuela, teniendo en cuenta que el niño no muere, o que no tiene ningún síntoma, o que si tiene síntomas no son letales, y que encima no son los responsables de la propagación del virus hacia los adultos, porque hoy eso también hay evidencia de que no propagan el virus hacia los adultos. Esos niños son los que el día de mañana, justamente por no ir a la escuela hoy, van a llevar a la ruina al país el día de mañana.
La pobreza, separar la economía de la salud es como separar un auto de su motor. Cuanto más pobres, más enfermedades y por lo tanto más mortalidad. O si no, miremos África o miremos Venezuela, no necesitamos ir tan lejos de Argentina. Cristian, Entonces el empobrecer el país trae más mortalidad. Sí, yo entiendo que lo que vos estás diciendo, hace poco leí un científico sueco que hablaba justamente decía que la inmunidad de rebaño es algo inevitable y que va a ser como la única vacuna. ¿Vos creés lo mismo entonces? Yo vivo en lo mismo. ¿Cómo? Yo vivo en lo mismo. Dice. Yo vivo 10 en lo millones mismo, de habitantes, porque comparemos nosotros igual. nunca hubo una cuarentena, nunca hubo un encerramiento o encierro. La gente nunca estuvo encerrada. Si bien hay recomendaciones que se les pide a las personas con síntomas que se queden en la casa, a los ancianos que también se queden en la casa que no hagan las cosas que necesitan, que no salgan si no lo necesitan hacer, pero nunca se le obligó a nadie a quedarse en la casa. Pero yo me refiero, yo ya sé que Suecia no hizo, pero yo me refiero a un país como Argentina, que tenemos 200 días ya de cuarentena, digo, más allá de que tengamos toda esta cuarentena que venimos arrastrando, va a ser inevitable que tengamos que llegar a la inmunidad de rebaño, a eso voy. Es inevitable creer que uno puede parar los contagios de este virus, eso es imposible. Acá todo el mundo en algún momento se va a contagiar o va a ser portador del virus en algún momento de su vida, ¿no? Ahora, la letalidad del virus es lo importante. Si uno no produce sus anticuerpos en la población, o la famosa inmunidad de rebaño, como se la llama, o la hipótesis de inmunidad de rebaño, la letalidad del virus siempre va a ser alta. Y si tu letalidad del virus va a ser alta, tu mortalidad general va a seguir aumentando, ¿no? Hoy en día ya nosotros tenemos pacientes de 90 años que a veces tienen un testeo positivo y sin embargo no tienen ningún síntoma de COVID. Claro. Débora. Y pensemos esto también. A ver, espera, Débora. Si querías agregar algo, Cristian. Espera, Débora. Cristian, ¿querías agregar algo? Y quería solamente agregar que yo vivo en un país donde nunca estuvimos encerrados, donde no usamos barbijos en la calle. Nosotros vivimos una vida bastante común y corriente, por así decirlo. Y sin embargo, hoy en día, yo que trabajo en la emergencia, habrá pasado más de un mes o 2 meses que no veo un paciente con COVID positivo. Con COVID-19. Ahora lo empezamos a ver otra vez. Pero no son pacientes que vienen mal o con esa insuficiencia respiratoria severa como en algún tiempo pasado, ¿no? Débora. Sí, quería retomar eso justamente a propósito de la pregunta que le hacía Ernestina de la vacuna. Me pareció muy interesante su punto de vista respecto de que en la historia de la humanidad una vacuna, para tener certeza de que no produzca un efecto adverso, necesita tiempo, el tiempo o el desarrollo o los años para efectivamente aseverarlo. Entonces, teniendo en cuenta que quizá todavía estemos un poco lejos de la vacuna, le quiero preguntar por la terapéutica, porque entonces la alternativa es pensar que en algún momento se puede encontrar una terapéutica que mitigue los efectos de la enfermedad o que por lo menos evite las muertes por COVID. ¿Eso hoy se puede ver como una posibilidad? A ver, hoy se sabe exactamente qué terapéutica es efectiva, por eso también logramos disminuir la mortalidad, porque nosotros sabemos cómo tratar al paciente con COVID. Acá no estamos inventando terapéutica, no estamos haciendo los famosos RCT, que son los Randomized Clinical Trials, no los estamos haciendo. Sino que nosotros, la terapéutica está basada en cuatro pasos simples, que es uno es oxígeno. La mayoría de los pacientes se mejora con oxígeno y nada más. Oxígeno por bigotera o por máscara. 2 es los anticoagulantes. Sabemos que tienen trombos en los pulmones y les damos anticoagulantes y mejoran. 3 es la cortisona o los corticoides. Y el cuarto es el respirador,
que en realidad el respirador, llegar al respirador es algo extremo, porque la mayoría de los pacientes, la inmensa mayoría no llega a un respirador. Y hoy sabemos cómo tenemos que usar el respirador, cómo tenemos que posicionar al paciente en el respirador para que el paciente tenga buenos resultados. Entonces la mortalidad disminuye, ¿no? Ahora, en Suecia, a mí me proveen de oxígeno en todos lados. Yo hablaba con colegas en Villa Ángela hace 2 o 3 semanas y me contaban, Villa Ángela, Chaco, ¿no? Me contaban que a veces no tienen oxígeno. Entonces tenemos un problema de base. Previo, claro. Porque si yo ¿Sabes qué, necesito Cristian? oxígeno, Nosotros acá pero decimos... la mayoría de los pacientes, y no lo tengo, bueno, tengo un problema Cristian, mucho más grande. acá nosotros decimos la comorbilidad del sistema. Viste que la palabra comorbilidad lo estamos usando todos, ahora de ustedes los médicos. Hablamos de la comorbilidad del sistema. Cristian, la verdad un gusto tenerte, te vamos a volver a convocar, tenés una claridad enorme para explicar todo y además contándonos ideas, experiencias que se están usando nada más y nada menos que en Suecia. Cristian, un gusto y un orgullo que un argentino esté allí en Suecia, ¿eh?